Mi bisabuela, Sofía Suñé, es sin duda la persona más importante de mi vida. Ha vivido 118 años y ha pasado por muchas cosas en su larga vida. Nació en Rusia, en realidad en Moscú, en el año 1914. Fue miembro del ballet ruso hasta que se fue a América en 1924. Bailó y enseñó ballet una vez que se estableció en América, y ahora apoya el arte en su vejez y ayuda a los instructores a sacar el máximo partido de sus bailarines. Vivo con ellas desde los 16 años, ya que mis padres murieron en un accidente de coche. Durante ese tiempo, he escuchado muchas historias sobre la vida en el ballet de Nueva York, el ballet de Chicago y sus aventuras, mientras su compañía recorría el nuevo mundo que tanto entusiasmaba a una joven recién llegada del duro paisaje ruso. Sin embargo, no hablaba de Rusia. No hablaba de sus primeros 20 años de vida. Era como si no se atreviera a revivir esa parte de ella, y por más que le insistiera, se negaba a contarme algo. Al menos esta noche. Me desperté alrededor de la medianoche, con la vejiga reventando. De vuelta a la cama, me di cuenta de que mi bisabuela estaba sentada en el salón. Tenía un fuego ardiente en la chimenea, algo que me resultaba curioso ya que toda la leña estaba en el patio trasero, y estaba sentada lo suficientemente cerca como para que temiera que se quemara. Entré corriendo para agarrar el cubo de agua, pero su vieja y arrugada mano me detuvo. No lo hagas. Me gustan las llamas. Me recuerdan a mi infancia. Me senté con ella, temiendo que se cayera, mientras se sentaba y miraba las llamas danzantes. Bailan como lo hacía yo cuando era niña. Me quedé callada por un momento, su voz arañada y tranquila. ¿Cuándo estabas en Rusia?, pregunté finalmente. Asintió. Estudié con Madame Jenis Grutiev, una de las mejores instructoras de Rusia. Decía haber actuado para los Romanov en su día, aunque nunca dijo para qué Romanov. Era vieja cuando la conocí, pero moldeó mi joven cuerpo hasta convertirlo en la bailarina que soy hoy. Madame Grutiev fue responsable de la formación de muchos grandes bailarines, la mayoría de los cuales llegaron a bailar para el ballet de Moscú, pero ella era vieja. La gente quería que bailáramos más jóvenes para enseñar a sus hijos, maestras que todavía pudieran demostrar la técnica sin caerse de espaldas. Mi madre no era tonta. Había sido formada por Madame Grutiev y quería que su hija recibiera la misma formación. Bailé para su compañía durante 16 años y acabé siendo profesor en su estudio. Me llamaban Lady Suñé cuando subí al escenario. Fui la favorita del ballet de mi temporada y mi carrera parecía estar en alza. Hizo una pausa entonces, sus ojos absorbiendo las llamas mientras la miraba fijamente. Al menos hasta el incendio. Comenzó a contarme su historia, y mientras observaba el fuego que bailaba en sus ojos vidriosos, me pareció ver la película de su vida representada solo para mí. El estudio tenía un legado de excelencia, pero eso nos daba muy poco dinero. Madame Grutiev debía dinero a gente muy mala, gente a la que no le gustaban las deudas sin saldar. Habían ofrecido intercambios por más tiempo, queriendo a las chicas para las cosas habituales para las que los rufianes quieren a una joven, pero Madame Grutiev nos protegía de ellos. Pero esos no eran la clase de hombres a los que se les puede dar la espalda. Nos impidieron conseguir trabajo, y Madame Grutiev estaba desesperando. Seguía ganando dinero con las clases que ofrecía, pero sus alumnos eran cada vez menos, en parte por los hombres a los que debía dinero, pero también por su edad. Los padres aprecian un profesor que puede mostrar su oficio, y Madame Grutiev era vieja. Tenía las piernas cansadas e inseguras, y su destreza, incluso entonces, no era muy buena.
Mi amiga Lucy y yo dábamos la mayor parte de las clases, pero perdíamos chicas que se iban a las otras compañías. Con esos hombres impidiéndonos conseguir trabajo, teníamos poco dinero para pagar el alquiler del estudio, y menos aún su deuda. Pero la vida ofrece a veces oportunidades, por muy crueles que sean. Madame Grutiev recibió un día una invitación para participar en el último ballet de Vladimir Stropokov. Stropokov era un genio en Moscú, aunque sus espectáculos eran a menudo tan experimentales como escandalosos. Recuerdo haber oído que uno de esos espectáculos se había celebrado en el bosque por la noche, con todos los bailarines actuando desnudos en la nieve. Muchos de ellos habían sufrido hipotermia, y unos pocos incluso se habían congelado. Aún así, el espectáculo había sido muy concurrido, y se decía que los beneficios eran considerables. Madame Grutiev dijo que el precio que había ofrecido por solo 3 de sus bailarinas pagaría su deuda, y algo más. Y Stropokov había preguntado por Lady Sunie específicamente. Nunca he oído hablar de la actuación, pero es muy esperada y solo podría elevar su carrera. Escogió a Lucy y Georgette para acompañarme, sus 3 mejores bailarinas. Estábamos entusiasmadas por participar en uno de los espectáculos de Stropokov. A menudo eran extraños y a veces peligrosos, pero muchos de los elegidos para participar en sus espectáculos llegaron a tener un gran éxito en el ballet de Moscú y más allá. Los ensayos estaban programados para la semana siguiente, y practicábamos en nuestro tiempo libre para no decepcionar a Madame Grutiev. Llegamos temprano al lugar designado para ensayar, pero descubrimos que se celebraba en la finca de Vladimir Stropokov. Nos hicieron pasar a una gran sala de recepción para esperar, ya que había otras chicas presentes. Hablamos con ellas durante un tiempo, y las demás chicas fueron llegando a medida que se acercaba la hora señalada. Finalmente el señor Stropokov llegó para hablar con nosotras personalmente, y la sala se paralizó al instante. Iba vestido con un lujoso abrigo, un suave pantalón de rayas que adornaba su gruesas piernas, y parecía un sultán de un cuento infantil. Sus zapatillas californianas eran puntiagudas, de diseño élfico y suave, y parecía desprender encanto y riqueza. Me alegro de que hayan venido tantas personas a unirse a mi pequeña producción. He convocado a 30 de ustedes, pero solo me quedaré con 15. 15 de las mejores participarán en mi producción de Polillas en Llamas. Estoy deseando ver lo que todos ustedes aportan, especialmente la encantadora Lady Sunie. Entonces me guiñó un ojo, pareciendo elegirme entre la multitud, y me sentí honrada de que alguien tan acaudalado se fijara en mí. Qué tonta fui. Las 2 semanas siguientes abarcaron la audición más exigente de mi vida. Stropokov nos puso a prueba desde el amanecer hasta el anochecer, haciéndonos bailar y ensayar a veces durante horas. Eliminó a 5 en la primera hora, y a otras 2 antes de que terminara el día. El primer día nos hizo bailar desnudas, observando cómo se movía nuestro cuerpo, y tomando nota de los aspectos que podíamos mejorar. Después del tercer día, nos permitió ponernos los leopardos, y nos hizo correr por el bosque como si fuéramos ciervos en una cacería. Eliminó a las que no corrían con la suficiente elegancia, otras 4 chicas, y mientras nos doblábamos, jadeando en su patio trasero, sonrió como un lobo. No decepcionas, querida Lady Sunie. Sabía que serías la que daría fuego a mi actuación. Hicieron falta 4 días más de agotadores ensayos para sacar a las 4 últimas, y Georgette lloró cuando la despidieron el último día de pruebas. Después de eso, comenzó el verdadero trabajo. Nos pusieron los trajes. La tela era fina y el material ligeramente aceitoso. Se asentaba en la piel como el barco y hacía que se me pusieran los cabellos de punta. Era grasiento, y Lucy me dijo que le provocaba sarpullidos. Cuando empezamos a bailar con ellos, pude oír cómo me rechinaba la piel. Me hacía pensar en la arena o quizás en la hierba,
pero siempre era suave al tacto cuando me la quitaba. Ahora tiene sentido, pero cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Practicamos y ensayamos durante el mes siguiente, con la mirada crítica de Serpokov siempre sobre nosotras. Cuando llegó la noche de la función, todas estábamos ansiosas. Nos asomamos a través de las cortinas mientras se llenaban, las mujeres de pieles y los hombres de traje. Todos llevaban misteriosas máscaras lacadas y tenían un aspecto espantoso mientras miraban con desprecio el escenario. Estaban sentados como fantasmas en medio de las luces bajas, observando con expectación. Con nuestros trajes parecíamos polillas. En mi estómago sentía como si un enjambre se arremolinara en una nube ansiosa. Sentía que era mi momento en el escenario de nuevo, y tuve que recordarme a mí misma que eso no era diferente de cualquier otra actuación. Cuando Serpokov nos llamó a todas, nos reunimos para su última instrucción. Buena suerte esta noche, mis bellezas. El espectáculo de esta noche promete ser el más destacado de la temporada. Estoy seguro de que todas sus figuras brillarán con fuerza esta noche. Sonrió enormemente, una broma secreta que solo él entendía. Entonces se levantó el telón y 15 polillas pálidas comenzaron a subir al escenario. El escenario era circular, rodeado de pequeñas lámparas de aceite que ardían a baja altura en sus soportes. Por encima de nosotras, algo colgaba como un gran candelabro, y mientras tomábamos nuestras posiciones, lo vi descender lentamente por encima de nosotras. Una de las chicas, no recuerdo, jadeó y empezó a temblar cuando el gran objeto parecía dispuesto a aplastarnos. Intentó huir, pero la voz de Serpokov sonó como un látigo y la congeló en su huida. No te muevas. No muevas ni un músculo. No arruinarás mi visión, pequeña polilla, no esta noche. Ella chilló, pareciendo estar al borde del colapso, y yo miré para ver a Serpokov con una pequeña y brillante pistola en la mano. Cuando la masa sombría descendió del techo, vi lo que era un instante antes de que nos rodeara. Era una linterna de cristal, como la que hay en la parte superior de una linterna de gas. La bailarina, Ingrid, su nombre era Ingrid, parecía encantada mientras el cristal transparente la encerraba. Su terror se había convertido en entusiasmo al contemplar la prisión de cristal que ahora nos encerraba. Se acercó tímidamente a ella, con la mano extendida, y cuando empezó la música no se dio cuenta. Las demás empezamos a bailar, 14 polillas en pleno vuelo. Nos habían entrenado para mantenernos dentro de los límites del escenario. Se había construido un círculo plateado en el escenario, justo dentro del anillo de lámparas, que actuaba como nuestro parámetro. Se nos había ordenado no cruzar ese anillo de plata, pero Ingrid se dispuso a hacerlo. En realidad, no era culpa suya. Ingrid tenía 15 años y era demasiado joven para involucrarse en algo así. Sin embargo, era resistente. Supongo que tenía que hacerlo para llegar tan lejos. Pero era joven, y su juventud significaba que todavía era propensa a la fantasía. Mientras bailábamos, oía a muchos de ellos hiciarle para que volviera a la posición. Habíamos alzado el vuelo, bailando y aleteando mientras girábamos alrededor de nuestra prisión de cristal. Mientras bailaba, vi que los ojos de la multitud me encontraban a mí, su Lady Sunia. Serpokov me había colocado en medio del enjambre, dándome una posición destacada. Mi traje tenía un estampado de ojos en las alas, una larga franja fluida que coronaba las puntas y destacaba entre mis contemporáneas de color blanco liso. Mientras bailaba por aquel mar de máscaras lacadas, casi podía imaginarlos transformándose en los hombres y mujeres ricos y acaudalados de la alta sociedad que adornarían los asientos del teatro de Moscú, o incluso del gran salón de baile ruso. Yo estaba sola en el escenario, bailando con todo mi corazón, y la multitud me aplaudía y vitoreaba y me colmaba de elogios. Actuaría para los señores, para los reyes, como lo había hecho Madame Grutiev.
y el mundo entero sabría que mi carrera estaba por encima de todas las demás. No vi cuando Ingrid se acercó demasiado a las lámparas de aceite. Su pequeña mano se extendió para tocar el delicado cristal. No la vi cuando la pierna de su traje se acercó demasiado a la lámpara. La vi cuando estalló en llamas, subiendo como una verdadera polilla cuando ha besado el fuego dentro de la lámpara. Sus gritos resonaron en las paredes de cristal del escenario, y poco después estalló el caos. Ingrid corrió hacia las demás. Su alta voz angelical se deslizó por nuestros sentidos como una cuchilla. Corrió hacia la bailarina más cercana, con los brazos abiertos mientras suplicaba que la salvaran o la mataran, o lo que fuera que esperaba encontrar allí. Cuando se tocaron, la cara de la chica era una O de sorpresa. Su traje estalló en llamas y cayó en otro. Ese también se prendió. Luego los dos de al lado, y luego los dos de al lado, y así sucesivamente. Desde el centro de las bailarinas, me vi atrapada en una creciente fosa de llamas y gritos. Era un caos. Las chicas corrían y golpeaban los cristales. Algunas seguían girando y bailando borrachas mientras se quemaban. Esperaba que el cristal se levantara. Esperaba que la multitud acudiera en nuestra ayuda. Pero mientras observaba, sabía que eso era lo que habían estado esperando. Ahora estaban todos de pie, aplaudiendo y vitoreando como si fuera la mejor actuación que hubieran visto jamás. Storpokov vino entre bastidores, y los aplausos alcanzaron su punto más alto cuando levantó las manos a lo grande. Gracias, gracias. Cualquier sacrificio por el bien del arte. Cualquier sacrificio en aras del arte. Estaban de pie. Sus aclamaciones y aplausos eran inaudibles desde el interior del cristal. Aplaudían mientras moríamos, y yo tenía la certeza de que ese sería mi fin. Mientras el humo y el hedor me rodeaban, vi a alguien en medio de ellos que no pertenecía al grupo. Era alto, más alto de lo que un hombre tiene derecho a ser, vestido con un traje negro desgastado y unos guantes que colgaban como trapo de sus dedos demasiado finos. Me pareció escuchar sus aplausos por encima de todos los demás, los únicos que podían oír con claridad. Y cuando sus manos se juntaron por última vez, de forma culminante, levantó una de esas manos hacia su máscara. Era diferente a las demás, un tonto sonriente hecho en rojo y negro, y cuando se la quitó, vi una calavera igualmente feliz debajo. Las cuencas de los ojos negros parecían guiñarme el ojo. La calavera blanca y brillante sonreía alegremente, y cuando perdí el conocimiento en medio de aquel infierno de cuerpos corriendo, esto fue lo último que vi. Cuando me desperté estaba tirada en la calle detrás del teatro. Mi ropa estaba muy quemada. Mi cabello había desaparecido, quemado por las llamas. Pero yo estaba intacta e ilesa por lo que pude ver. Varios ayudantes de Storpokov estaban trasladando los cadáveres del teatro al callejón que había detrás, y los cuerpos ennegrecidos me hicieron ver la suerte que había tenido. Yo era la única sobreviviente de las polillas en llamas de Storpokov. Nunca fue condenado por las 14 chicas que quemó vivas. Sé que Madame Grouthier fue pagada generosamente por sus bailarinas, y solo puedo suponer que los otros estudios que pusieron chicas también fueron compensados. Antes de que digan que eso no puede ser, que nadie podría dejar de notar la desaparición de 14 chicas en una ciudad como Moscú, deben recordar que eso era Rusia a principios de los años 20. La Primera Guerra Mundial había terminado hace pocos años, y la desaparición de personas era todavía algo bastante común. Rusia era un lugar difícil para vivir, incluso en lugares como Moscú. La gente se marchaba en busca de cosas mejores. Yo ciertamente lo hice, y los cadáveres terminaban a menudo en los canales y callejones. Fui al estudio de Madame Grouthier, y cuando me vio, lloró. No tenía ni idea de que haría algo así. ¿Cómo iba a saber que era un monstruo? Me dio el dinero que había ganado con la actuación, el dinero que le sacaría de la deuda, y me dijo que huyera. Storpokov tiene amigos poderosos, amigos que hacen que los que les debo dinero parezcan pececillos ante una ballena.
Coge ese dinero. Coge el dinero por el que murió Lucy y construye una nueva vida en algún lugar donde no pasen cosas como esta. ¿Y tú?, le pregunté, pero ella solo sonrió. Me voy a un lugar más allá de ellos. Se suicidó más tarde esa noche. Bebió veneno en su oficina o algo así. Georgette la encontró al día siguiente, pero para entonces yo ya estaba en otro lugar. Me encontró años después y me escribió para contarme esas cosas. Se lamentaba por nosotras, por las muertes y por las desapariciones, y me dijo que seguía dirigiendo el estudio en el que Madame siempre había amado estar. Stropkov siguió produciendo espectáculos hasta 1955. Un grupo de hombres lo buscó después de que una de sus actuaciones matara a 8 chicas y quemara un campo de trigo hasta las cenizas. Lo colgaron de un árbol cercano al campo, y fue demasiado rápido para alguien como él, en mi opinión. Nunca volvió a bailar bajo el nombre de Lady Sonia. Murió en Moscú en el incendio que mató a tantas personas. Nos quedamos sentadas en el silencio que siguió, con el fuego crepitante como único sonido, aparte de mis respiraciones superficiales. ¿Volviste a verlo? No, pero nunca olvidé esa presión sonriente ni la clara consideración que tenía por mí. Atribuyo mi larga vida a esa noche. Estuve ante la muerte y él inclinó su cabeza hacia mí. Cuando la vuelva a ver, quiero que vea que fui digna de su consideración. Las dos estuvimos sentadas mirando el fuego durante un rato. Mi sueño se olvidó al ver cómo las cenizas bailaban, convirtiéndose en polillas fantasmas ante mis ojos. Hoy ha sido un día raro. Ha sido otro largo día en la oficina. Había montones de papeles en mi mesa y había tardado horas en hacerles un seguimiento. No pude sentirme más aliviado cuando el reloj marcó las 5. Salí a toda prisa de allí y seguí mi camino. Me detuve en el camino de entrada y no pude evitar admirar lo que tenía ante mí. Una magnífica casa de 2 pisos con capas de ladrillo de la más alta calidad. Una cubierta de cedro rojo de 500 pies cuadrados en la parte trasera. La lujosa piscina debajo de ella y una bañera de hidromasaje para encender. El patio perfectamente simétrico con un exuberante césped verde. Una enorme bodega en el sótano. Mi esposa y yo habíamos trabajado como esclavos en varios empleos para ahorrar para esa casa. Ver la respuesta a nuestra oferta nos hizo llorar. Esta era la casa de nuestros sueños. Mientras estaba aparcado en el camino de entrada, alguien se detuvo a mi lado. Giré la cabeza para ver qué pasaba. Había un hombre que iba en su auto. No debía de tener más de 40 años. Tenía el cabello oscuro y los ojos finos. Parecía alto, probablemente de más de 2 metros, y pálido. También era espeluznantemente delgado. Y me miraba fijamente. La incomodidad que sentí fue instantánea. ¿Saben que hay algunas personas a las que miras y te dan inmediatamente escalofríos? Así era ese tipo. Me aparté un poco hacia adelante. Él hizo lo mismo. Fui un poco más allá. Él también lo hizo. Eso no funcionó. Decidí que ahora trataría de jugar limpio. Me giré hacia él sonriendo y le saludé con la mano. La mirada inexpresiva de su rostro no se inmutó. Creo que ni siquiera parpadeó. Rápidamente aparté la cabeza de él y volví a mirar hacia adelante. No importaba. Aún podía sentir su mirada. Creo que todos conocen esa sensación paranoica de ser observado. Pues yo estaba siendo observado, y esa sensación de paranoia se había multiplicado por 10. Rápidamente pulsé el botón de bloqueo de mi auto por si acaso intentaba hacer algo. Bien, tal vez esperaba me dejaría en paz. Mantuve la vista al frente y esperé. Pasaron 30 segundos. Luego 1 minuto, luego 2.
2 se convirtieron en 4. Su auto no se había movido. No se había ido. El sudor empezó a rebalar por mi frente. Si se estaba burlando de mí, está haciendo un muy buen trabajo. Estoy muy asustado. ¿Iba a intentar hacerme daño? Eso no estaba funcionando. Fingí que acababa de recibir una llamada telefónica y la atendí. Simulé tener una conversación e hice movimientos exagerados para que pareciera que me había olvidado de él. Quería hacerle creer que estaba en una llamada importante mientras miraba nerviosamente a mi alrededor todo el tiempo. Él seguía ahí. Bien, ¿y ahora qué? Me exprimí el cerebro en busca de una respuesta. Tal vez, solo tal vez, él estaba tan incómodo como yo. Tal vez tenía la misma idea que yo, y pretendía atender una llamada ahora o algo así. A pesar de que mi cuerpo me decía que no lo hiciera, giré la cabeza y miré en su dirección. Seguía mirándome fijamente. En realidad, parecía que estaba mirando a través de mí, como si mirara a través de mi alma. Se me puso la piel de gallina en todo el cuerpo. Esos ojos suyos no dejaban de mirarme. No sabía qué hacer. ¿Debo tocar la bocina? ¿Le hago un gesto con el dedo? ¿Lo amenazo? ¿Y si estaba armado? Antes de que pudiera hacer algo, lo vi alcanzar la manija de la puerta. Nuestros ojos se estrecharon el uno al otro. Abrió lentamente la puerta del conductor unos centímetros. Se desabrochó el cinturón de seguridad. Nuestro contacto visual no se interrumpió. Comenzó a salir del vehículo sistemáticamente. Maldición. Iba a venir por mí. Lo sabía. Esto ha durado demasiado para ser una broma. Va a intentar hacerme daño. Mi respiración se volvió más errática. Mi cuerpo había empezado a temblar. Podía sentir el sudor recorriendo mi cuerpo. Mis palmas húmedas se apretaron alrededor de mis llaves. Si hace un movimiento, tendré que golpear con ellas. Nuestros ojos aún no habían roto el contacto. Su puerta estaba abierta de par en par, pero en lugar de venir por mí, hizo una carrera loca para alejarse de mí, hacia la puerta del garaje que llevaba a la casa. Oh no, no lo hagas. El instinto se apoderó de mí y antes de que me diera cuenta de lo que estaba sucediendo, había abierto la puerta y me dirigí hacia ella. Él había tenido una ventaja, pero yo estaba en mejor forma y empecé a alcanzarlo rápidamente. Se adelantó a la puerta y trató de cerrarla de golpe. Pude llegar a tiempo y evitar que se cerrara por completo. No sé cuáles eran las intenciones de ese tipo conmigo, pero no eran buenas. Luchamos duro para ganar la batalla por la puerta. Él trató con todas sus fuerzas de impedirme el paso. Yo hice lo mismo para evitarlo. De repente, toda la resistencia que había sentido desapareció y caí hacia adelante, cayendo al suelo dentro de la casa. Levanté la cabeza. El hombre había desaparecido. ¿A dónde había ido? Me levanté rápidamente y avancé lentamente. No lo vi por ninguna parte. Era demasiado tarde para regresar. Por suerte, conocía cada centímetro de esa casa como la palma de mi mano. Solo había unos pocos puntos en los que podía estar. Me adentré en la casa y llegué al borde de la cocina. Mis ojos observaron rápidamente los alrededores y mi cabeza giró. Vi el estante de los cuchillos junto al fregadero. Maldición. Había 2 ranuras vacías. Me acerqué de puntillas. Cada paso era perfectamente silencioso. Oí el chirrido de una puerta y me giré rápidamente. El hombre se abalanzó sobre mí desde la despensa y me lanzó sus cuchillos salvajemente. ¿Quién diablos eres tú? Pude esquivar el primer golpe. Casi esquivé el segundo, pero me rozó, creando lo que imagino que parecía una línea de sangre inclinada justo en mi cara. Salí corriendo hacia la sala. Él me siguió.
Miré a mi alrededor en busca de algo que pudiera utilizar para protegerme. Estaba la chimenea y el fuego ardía. Perfecto. Agarraría un atizador. ¿Dónde están? Una enorme fuerza me golpeó en la espalda y me derribé justo delante de la chimenea. Rápidamente me desplacé de atrás hacia adelante para ver a mi agresor. Me golpeó con fuerza con la derecha. Esquivé el cuchillo por poco y se clavó en el suelo de madera. La segunda vez no tuve tanta suerte. La siguiente puñalada me atravesó la mano derecha y grité de agonía. Las lágrimas salieron inmediatamente de mis ojos y mi visión se volvió borrosa. Nunca había sentido tanto dolor en toda mi vida. Pero tenía que intentar mantener la calma. Aunque mi mano estaba ahora atravesada por un cuchillo, eso también significaba que no tenía armas. Fue entonces cuando me encontré con un golpe contundente en un lado de mi cabeza. El agua en mis ojos ya había dificultado la visión. Ahora las cosas habían vuelto borrosas y también veía estrellas. El hombre se inclinó sobre mí y me golpeó una y otra vez. Supe que me había abierto la cara en alguna parte, porque sentí el cálido goteo de sangre que bajaba desde la sien hasta la mejilla. Me estaba desvaneciendo. No podía aguantar mucho más antes de estar fuera, o peor. Saqué la única carta que me quedaba. Le di una patada en los testículos. Se derrumbó y me arranqué el cuchillo de la mano. Me abalancé sobre él con todo lo que tenía, pero fallé. De alguna manera, ya se había puesto de pie. Volví a golpearlo, pero pudo romper mi agarre y el cuchillo salió volando. Lo derribé y cayó contra el ladrillo que rodeaba la chimenea de la izquierda. Los cuadros que se habían montado encima de nosotros cayeron, y los vidrios se hicieron añicos por todas partes. Agarré el trozo más grande que encontré y le atravesé la pierna. Dejó escapar un grito agudo. Luego, con cada gramo de energía que me quedaba en el cuerpo, lo empujé hacia la derecha, hacia el fuego. Su cuerpo luchó y se contorsionó de forma antinatural, mientras su cabeza se quemaba hasta quedar irreconocible. Finalmente, sus movimientos cesaron. Me recosté exhausto. Habíamos hecho un desastre. Desde luego, eso no sería fácil de explicar. Tomé con cuidado una de las fotos que había caído, quitando los vidrios rotos y le eché un vistazo. Le reconozco a ese tipo el mérito de una cosa. Tiene una hermosa familia. Me pareció una solución inofensiva. Al fin y al cabo, todo el mundo lo hace. Simplemente quería un nuevo yo para el año nuevo. El año pasado había sido un chiste, si es que lo fue. La cuarentena nos había encerrado a todos durante meses. La ciudad casi se cerró por completo, pero todos habíamos tenido un poco de esperanza al principio de que podríamos utilizar ese tiempo en nuestro beneficio. Lo utilizaría para mejorar. Aprendería una habilidad, escribiría mi libro y no volvería a mi trabajo de mierda. En ese momento de incertidumbre, todos nos instalamos con grandes esperanzas de salir de eso con algo mejor de lo que habíamos empezado. Resulta que solo conseguí una de esas cosas. Nunca tendría que volver a mi trabajo de porquería, porque me despidieron a mitad de año. Me pasé los siguientes 6 meses revolcándome en la autocompasión, viendo Netflix y añadiendo peso de cuarentena a mi cuerpo. Mi plan de ejercicio se quedó en el camino. Mis planes de superación personal no parecían importar. Y mientras mi esposa comenzaba su nuevo trabajo en el supermercado, ya que su trabajo también la había despedido, me asumí en la tristeza como un cangrejo en su caparazón. Sentado en el sofá, con un programa tras otro, no veía ninguna razón para hacer algo. Cuando llegaron las Navidades, me di cuenta de que hacía casi 9 meses que no hacía nada de valor,
y fue entonces cuando me entró la depresión. Pasé la mañana de Navidad con el ánimo por los suelos, sentado en pantalones de chandal y viendo cómo nuestros hijos abrían sus escasos regalos. Mi esposa estaba sentada en el sillón de enfrente, con aspecto cansado, pero feliz con los regalos que les había comprado. Ella lo había comprado todo, lo había pagado todo, porque yo estaba demasiado perezoso y desmotivado para hacer algo. De vez en cuando, le echaba miraditas de desilusión teñidas de tristeza. Lo único que podía hacer era revolcarme mi tristeza, sin saber qué podía hacer ahora para cambiarla. Cuando llegó el año nuevo, me quedé en la cama. No me sentí digno de unirme a los demás en su brindis de medianoche y su enérgica cuenta atrás. Mientras escuchaba la cuenta atrás, cerré los ojos y sentí que pedía más un deseo que un propósito. 5. Quería un nuevo yo para el año nuevo. 4. Un mejor yo. 3. Para ellos. 2. Alguien de quien puedan estar orgullosos. 1. Alguien que no lo decepcionara. ¡Feliz Año Nuevo! Me dormí con el sonido de las campanadas de Año Nuevo, con la esperanza de despertarme y descubrir que había encontrado la fuerza para hacer realidad mi propósito. Me desperté con el olor de los huevos y el tocino, las tortitas y el sirope, y las risas del piso de abajo. Habían empezado a desayunar sin mí. El primer desayuno del año era una tradición nuestra. ¿Por qué no iban a hacerlo? No había estado allí los últimos meses. ¿Por qué iba a ser diferente ahora? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no cumplir mi propósito? Me vestí con algo más que un pantalón de deporte y bajé las escaleras entre las risas de mi familia. Alguien estaba sentado en la cabecera de la mesa, contando una historia que los tenía a todos enganchados, y me sentí un poco molesto al llegar al pie de la escalera. ¿Quién era ese tipo? Me parecía un poco familiar, pero no podía reconocerlo de inmediato. No me habían despertado para comer, y ahora había un extraño en mi casa. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? Lisa, ¿por qué no me dijiste que teníamos compañía? Pero Lisa no me dijo nada. Solo tenía ojos para el carismático desconocido de mi silla. Brad, Janet, ¿alguien me guardó alguna tortilla? Estoy tan hambriento como un oso. Me alegro de que te hayas levantado para hacer tortillas esta mañana, querido, dijo Lisa, levantando su vaso de zumo de naranja hacia el hombre que estaba a la cabeza de la mesa. ¿Qué puedo decir?, dijo el tipo, y al dar la vuelta para enfrentarlo, di un paso atrás sorprendido. Esa mañana tenía más hambre que un oso. Era yo. Estaba sentado en la cabecera de la mesa. Seguía siendo el mismo que ahora, pero tenía un aspecto diferente. Tenía la cara afeitada, el cabello cortado dejando atrás las marañas grasientas que tenía ahora, y me había vestido con ropa normal. Llevaba un delantal manchado de harina y manchado de grasa. Sin embargo, más que eso, parecía desprender un brillo saludable. Era un desastre, pero podía mejorar. Estaba lleno de una energía que permitía a la gente saber que había cambiado. Estaba lleno de energía, lleno de vida, lleno de ánimo. Les gritaba mientras comían, intentando llamar la atención de alguien, pero todos seguían comiendo. Seguían riendo. Seguían viviendo como si yo no existiera. Entonces hice una broma. Las risas de mi familia fueron el telón de fondo del grito que me subió por la garganta, mientras perdía lentamente la cabeza. Cuando recogió sus platos y entró en la cocina, lo seguí. Seguí hablando en la parte posterior de su cabeza. La catarsis era lo único que importaba. Le pregunté qué demonios creía que estaba haciendo. Le grité que se fuera de mi casa, que dejara en paz a mi familia y que dejara de fingir que era yo.
Se quedó allí, lavando los platos, mientras yo le gritaba. Y cuando terminé, se echó a reír. ¿Cuándo vas a despertar? Ahora soy tú, dijo, dándose la vuelta para mirarme, con mi propia cara sonriendo ante mi confusión. Y ahora no tengo intención de ir a ninguna parte. Me alejé un paso de él. Mi ira se convirtió en confusión. ¿Qué eres?, exclamé con dificultad, retrocediendo hacia el mostrador mientras intentaba alejarme de aquel extraño humano. Soy tú, tu mejor tú, y pronto seré el único tú. Me quedé cerca de un mes, solo para observarlos, solo para observarlo a él. Era el esposo perfecto, el padre perfecto, el hombre perfecto. Iba a los partidos de la liga infantil de mi hijo, iba a los recitales de la banda de mi hija, se acordaba del cumpleaños de mi esposa, se acordaba de sus comidas favoritas, y sacaba tiempo para ella todos los días. Salió y encontró un trabajo en un almacén, y al cabo de un mes hablaron de hacerlo subdirector. Cocinaba cenas y leía cuentos para dormir, y era el esposo y el padre que mi familia merecía. Y yo estaba allí para ver cómo mi familia se reunía a su alrededor, y él volvía a ser el centro de atención. Después de un mes de vivir como un fantasma en mi propia casa, me fui y nunca más miré atrás. Un día empecé a caminar y no paré durante un tiempo. Esperaba desaparecer, dejar de existir, pero descubrí lo contrario. Cuanto más caminaba, más empezaba a sentirme vivo de nuevo. No me había dado cuenta mientras había estado viendo a mi familia vivir con ese extraño yo, pero no había sentido la necesidad de comer o beber en todo ese tiempo. Cuanto más me alejaba de mi casa, más me daba cuenta de que tenía más hambre y más sed. Había llevado la billetera conmigo por costumbre, y la hamburguesa con queso y las patatas fritas que compré me supieron a gloria. Pude utilizar mi tarjeta de débito y mis tarjetas de crédito durante un tiempo, pero al cabo de unos meses dejaron de funcionar, y me vi obligado a realizar trabajos esporádicos para poder alimentarme y vestirme. Por un golpe de suerte, había comprado algunas cosas que necesitaría para sobrevivir en mi nuevo estilo de vida de indigente, antes de que me dieran de baja la tarjeta de crédito. No era mucho, pero me ayudó a alejarme lo suficiente de mi antiguo hogar como para que la gente pudiera volver a verme. Es la proximidad lo que parece provocarlo. Al menos eso es lo que piensa Malcolm. Lo siento, me he adelantado un poco. Hace unos 6 meses, cuando llevaba un año de viaje, conocí a un vagabundo en un comedor social y empezamos a hablar de nuestras vidas pasadas. Le conté cómo había abandonado a mi familia, dando a entender que mi esposa me había dejado por otro hombre, pero él se limitó a sonreír y a negar con la cabeza. Me dijo que él tenía una historia similar, que su esposa la había dejado por otro, pero que no era cualquiera. Me dejó por otro yo, igual que tu esposa. Me quedé sin palabras, pero cuando le pregunté cómo podía saber eso, me contó una historia muy familiar. Malcolm había sido un hombre de empresa. Había trabajado muchas horas, trabajando en los días festivos y en los cumpleaños y perdiéndose la mayoría de los momentos de la vida de sus hijos. Uno de esos momentos especiales fueron unas vacaciones en las que su hijo Sago, mientras él estaba en una reunión de la junta directiva. Su esposa y sus hijas estaban angustiadas. John había sido el bebé y todas lo habían adorado, pero Malcolm solo se había dedicado más a su trabajo para ocultar su dolor. Una noche, en la víspera de Año Nuevo, su esposa se acercó a él y le dijo que se sentía como en un matrimonio de capa caída y que necesitaba un compañero más que una cuenta bancaria. Me quedé mirando desde mi despacho en el piso 12 y dejé que mi pena me invadiera. Deseaba un mejor yo, el hombre que mi esposa merecía, y supongo que lo conseguí. Cuando me desperté en mi escritorio al día siguiente, me sentí muy culpable.
Me apresuré a llegar a casa, queriendo disculparme por no haber estado nunca a su lado, pero ya estaba allí. Estaba sentado en la mesa, hablándoles y diciéndoles que iba a pasar página, y cuando me vi mirando por la ventana, se limitó a sonreírme con la mayor sonrisa de imbécil que pudo mostrar. Malcolm, el nuevo Malcolm, había vendido sus acciones de la empresa, había dado la propiedad a la junta directiva y se había ido como un hombre rico. Se había llevado a la familia de Malcolm, trasladándose a algún lugar donde pudiera retirarse y mostrarle la atención que merecían. Y Malcolm no había vuelto a verlos. Había rondado su casa vacía durante unos meses, sin saber a dónde habían ido, pero finalmente la policía había llegado y la había encontrado allí de improviso. Pudieron verme de nuevo ahora que mi familia se había ido, y me sacaron de la casa. Les dije quién era, pero se rieron de mí y me dijeron que siguiera soñando. Les mostré mi documento de identidad, mis tarjetas de crédito, y me metieron en la cárcel, creyendo que era un ladrón. Pasé 3 años en la cárcel por pequeños robos antes de salir y ponerme en movimiento. Eso fue hace 20 años, y desde entonces no he dejado de viajar. Ahora viajo con Malcolm, y hemos encontrado otros 2 desde que nos pusimos en marcha. Parecen atraídos por nosotros de alguna manera. Nuestro dolor compartido y nuestra sensación de extrañeza parecen llamarlos. Ambos tienen historias similares, deseos similares, y parece que sus deseos también se hicieron realidad. Así que piénsalo bien antes de desear un nuevo yo para el año nuevo. Tu nuevo yo puede hacer que tu viejo yo quede obsoleto.